Buenas, vamos a comenzar hablando sobre radio protección. ¿Sí? Lo último que tendríamos que ver en física y está basado en tiene tres principios. ¿Sí? Uno es el tiempo, el blindaje y el otro era, no me acuerdo, la distancia. ¿Sí? Pero antes de eso tendremos que revisar las unidades. La unidad de exposición radiográfica en el sistema internacional es el Coulomb por kilogramo. ¿Sí? En el sistema de radiología imperial, que es el que conocemos todos nosotros, es el Röntgen, la letra R. ¿Sí? Es complicada la equivalencia entre el Coulomb por kilogramo al Röntgen. ¿Sí? Hoy en día se sigue utilizando esta. Ahora, en el sistema internacional, esto es para la exposición radiográfica por rayo X, ¿sí? Para la dosis impartida o es el Gray. ¿Sí? Y su equivalente en el sistema imperial o sistema viejo de radioexposición es el rad, que significa ¿sí? Radiación de dosis absorbida. ¿Cuál es la relación? Un Gray es igual a 100 rad. Después está la dosis equivalente. Que se mide en una unidad en el sistema internacional que se conoce como Sievert. ¿Sí? La abreviatura es SB, B corta. Y su equivalente en el sistema imperial es conocido como REM. ¿Sí? El REM, ¿no es cierto?, es radiación equivalente en el hombre. ¿Sí? O sea, es la radiación que recibe la persona, ¿sí? No la que está sometiéndose al estudio, sino algunos determinados órganos o las personas que están rodeando a la persona que está realizando el estudio. Y un Sievert siempre va a ser igual a 100 REM. ¿Sí? Esa es la equivalencia. ¿Qué relación hay entre el Sievert y el Gray? No existe ninguna, ¿sí?, en el sistema internacional. Sí hay una relación entre el rad y el REM. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el rad y el REM? Dependiendo del tipo de radiación que estén utilizando. Por ejemplo, para los rayos X, muchas veces se toma que un rad es igual a un REM. ¿Sí? Pero no siempre es así, depende del tipo de ponderación que tienen. ¿Por qué? Porque el daño que pueden tener las radiaciones no
perdón, las radiaciones ionizantes, ¿sí? No necesariamente es lineal, el daño es lineal, sino que puede llegar a ser de otro tipo. Puede ser no lineal o puede ser logarítmico, entonces cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, para las partículas alfa y beta, ¿no es cierto?, el factor de ponderación es 20 o 25. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes irradian a una persona con partículas alfa o beta positiva o beta negativa, ¿no es cierto?, el daño que probablemente le puedan llegar a causar al paciente va a ser 20 veces superior al que puedan causarles con rayos X convencionales. ¿Por qué? Porque hay rayos X de alto poder de penetración o alto kilovoltaje que son utilizados para el tratamiento de radioterapia, ¿sí?, cuya equivalencia no es la misma que con el rayo X de radiología convencional. Eso respecto a las unidades, ¿sí? ¿Por qué se tiene que tener en cuenta eso? Porque ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, el límite de exposición para los técnicos es de 50 rad al año, ¿sí? Ahora, esos 50 rad al año se convierten en 50 milisievert. Ahora, hay una nueva regla que le dice que ustedes se pueden exponer 100 milisievert año. ¿Eso qué le da? Le da 20, ¿sí? O sea que ustedes solamente no se está tomando como se decía que era 50 horas, se tomó que durante 5 años consecutivos ustedes no se pueden exponer a más de 100 milisievert por año. Por ese periodo de 5 años, perdón. Eso le da un total de 20 milisievert al año, ¿sí? Si ustedes se exceden de eso, lo pasan a tareas administrativas. Si ustedes son mujeres y llegan a quedar embarazadas, la pasan a tarea administrativa durante un año, ¿sí? Durante todo el periodo del embarazo y durante los 3 primeros meses de lactancia, la mujer no puede estar expuesta a radiaciones ionizantes. Entonces está por lo general un año fuera del servicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mediante los estudios se supo, ¿no es cierto?, se avanzó muchísimo respecto de la técnica y de la ciencia, respecto de la legislación actual. ¿Qué se descubrió? Que un feto, ¿no es cierto?, un gestante, una mujer gestante, pierde el bebé si es expuesta directamente a 50 milisievert. Perdón, a 100 milisieverts. ¿Sí? El límite para que un bebé fallezca es 100 milisieverts. ¿Sí? Si recibe 50 o por encima de 50 milisieverts, le pueden aparecer procesos degenerativos durante su crecimiento. Se llaman alteraciones teratogénicas. ¿Sí? Pueden nacer sin brazo, pueden nacer sin un brazo, sin una pierna, con algún tipo de alteración y todo lo demás. Ahora, bien, recientes estudios, ¿no es cierto?, discriminaron cómo a medida que se va desarrollando el feto a través en el vientre materno, ¿no es cierto?, mientras su desarrollo, dependiendo de la cantidad de radiación a la que puede llegar a estar expuesto, le puede llegar a afectar el órgano que se está desarrollando en ese periodo. Por ejemplo, si el paciente está expuesto a más de 23 o 25 milisieverts, ¿no es cierto?, estando embarazada durante una determinado periodo, ¿no es cierto?, en el primer trimestre del embarazo, le puede afectar el desarrollo del cerebro. Entonces ese chico puede nacer con retardo, ¿sí?, con retardo madurativo, trastornos madurativos.
¿sí? Por ejemplo, si llega el momento en el que el paciente está desarrollando, el feto está desarrollando las extremidades y recibe por encima de 35 milisievert, puede afectarle el desarrollo de algunas de las extremidades. ¿Sí? Cosas que realmente puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque todo esto es una lotería. ¿Sí? Es pura estadística, digamos, con lo que se trabaja. No se sabe a ciencia cierta cómo va a reaccionar, ¿no es cierto?, un bebé gestante en una paciente a una determinada cantidad. Por ejemplo, le pueden estar dando 50 milisievert y el bebé nace normal, ¿sí? Sin embargo, a una paciente le dan 1 milisievert y el bebé nace con todos los problemas habidos y por haber, problemas cardíacos, problemas del cerebro, problemas de extremidades y todo lo demás. ¿Sí? Todo ese tipo de problemas, digamos, pueden aparecer durante el desarrollo del bebé, pero todo eso es estadístico. No todos los bebés y no todas las mujeres reaccionan de la misma manera. ¿Sí? Como saben, por encima de los 100 milisievert es un aborto espontáneo, lamentablemente, para la mujer. ¿Sí? Hasta los 50, entre los 50 y los 100 es la lotería cósmica y que le puede llegar a pasar algo. ¿Sí? Entonces, directamente, por más que se sepa que al bebé no le va a pasar nada, directamente no se le realiza el estudio a la persona, a la mujer gestante. De ahí sale, ya lo que vamos a ver, la otra parte de la radioprotección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basa principalmente en 3 principios. ¿Sí? El tiempo. ¿Qué te pasa con el tiempo? Menor tiempo, menor dosis, ¿sí? Mientras menos tiempo ustedes utilicen para hacer un disparo, menor dosis va a recibir el paciente. El blindaje. ¿Qué dice el blindaje? A más protección, menor irradiación. O sea que tanto ustedes como el paciente, ¿no es cierto?, al que están tratando, utilizan medios de protección como chalecos plomados, protectores gonadales, protectores tiroideos, lentes, cofia, lo que ustedes necesiten, van a estar irradiando menos al paciente. Va a estar recibiendo menor dosis de radiación, únicamente va a recibir la dosis en la zona de estudio, el resto no. ¿Sí? Y la distancia. ¿Por qué la distancia? A mayor distancia, también menor dosis o irradiación. ¿Por qué? Recuerden la ley inversa al cuadrado. ¿Sí? 1 sobre x al cuadrado. Si ustedes están a 1 metro, la dosis va a ser la misma. Si ustedes están a 2 metros, la dosis va a ser ¿qué? 1/4. Si ustedes están a 3 metros, la dosis va a ser 1/9. Si ustedes están a 4 metros, la dosis va a ser 1/16. Esto es 4 al cuadrado, esto es 1/16. O sea que ustedes tienen, mientras más distancia pongan ustedes como trabajadores del lugar donde están haciendo el disparo, menor va a ser la dosis que ustedes van a recibir. Si ustedes tienen una instalación que tiene todos los blindajes como tiene que ser, menor va a ser la dosis que ustedes van a recibir. Y si tienen todos los medios de protección para darle al paciente para realizar sus estudios, menor va a ser la dosis que van a recibir los órganos internos del paciente que esté realizando, ¿no es cierto?, los órganos circundantes que tenga el paciente mientras está realizando el estudio. ¿Sí? Y menor tiempo es menor dosis. ¿Por qué? Le están dando menor dosis al paciente. Si en cuenta de usar 0,06, como vimos la otra vez, utilizan 0,04 o 0,3, están utilizando menor dosis. ¿Por qué? Porque si ustedes lo multiplican por el miliamperaje, ¿no es cierto? Si están usando 100 miliamperes,
¿Esto cuánto da? 6 mA. Segundo, esto da 4 mA. Segundo, esto da 3 mA. Segundos. Como pueden ver, a medida que van bajando el tiempo, van bajando la dosis que recibe el paciente. ¿Sí? Y la probabilidad de provocar menor radiación dispersa o radiación secundaria causada por el paciente. Por lo cual ustedes también se están protegiendo. Ahora, hay una cosa importante. ¿No es cierto? ¿Cuál es? La dosis. ¿Cómo la reducimos? ¿Sí? Tiene que ser una filosofía. Perdón, me sale la S al revés, estoy escribiendo con la derecha, como ruso. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres puntos? Uno, la justificación. Perdón. Uno. La justificación. ¿Cuál es la justificación que ustedes tienen para reducir una dosis? El pedido médico. Si el paciente no viene con un pedido médico explicándole qué es lo que necesita con un diagnóstico presuntivo, ¿cómo pueden realizar un estudio? No tienen manera de justificar ese paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a realizar el estudio? Entonces, ¿ustedes por qué tienen que arriesgarse a realizarlo? Esto es importante. Reducen la dosis ¿cómo? Justificando qué estudio van a hacer. Por ejemplo, van a hacer una columna lumbosacra, tienen que saber por qué, si tiene lumbalgia, lumbocitalgia, si tiene hernia de disco, lo que sea que pida el doctor, lo pone como diagnóstico presuntivo, perdón. Lo más común es que ponga lumbocitalgia. De ahí puedes derivar en escoliosis, en hernia discal, en lumbocitalgia, en ciatalgia, en lo que sea, pero ya está justificando el pedido, el médico, por qué lo hace. Si ahora sí es una emergencia, el paciente se cayó y piensa que tiene el codo quebrado porque no lo puede mover, ya sabemos, ya está justificado en una emergencia. Pero no ha sido un estudio rutinario. La justificación es importante, más si es mujer. Dos, ¿cuál es el otro? ¿Sí? Este es lo más lindo, la optimización. ¿Por qué la optimización? Vamos acá, a la dosis. ¿Cómo hacen ustedes para optimizar el estudio? ¿Sí? Utilizando, por lo general, lo que no hay acá, ¿sí? Tablas de valores de referencia o exposímetros automáticos. ¿Sí? Ustedes optimizan la dosis para conseguir la mejor calidad de imagen con la menor dosis posible. ¿Sí? Y la tercera es la limitación. Ustedes tienen que tratar de limitar la mayor cantidad de veces que el campo irradiado. O sea que, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? No pueden exceder, ¿no es cierto?, la dosis necesaria para conseguir un buen estudio radiográfico. Lamentablemente acá no lo podemos hacer porque no tenemos controles automáticos de exposición. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar tablas, ¿no es cierto?, o calcular mediante la ley de Marón cuál es la cantidad de kilovoltaje, miliamperaje y tiempo necesario para producir la mejor imagen. ¿Lo puedes?
como le digo, lo pueden hacer de dos maneras. Optimizarlo mediante tabla. La mayoría de los hospitales donde ustedes van a ir a practicar tienen tablas, ¿no es cierto?, donde los técnicos se fijan para saber cuáles son los valores de referencia para conseguir, por ejemplo, un tórax, una columna, lo que sea, y la limitan, ¿sí? Porque van aumentando el miliamperaje, el kilovoltaje, dependiendo del espesor de la zona a explorar, ¿sí? Y tratan de no excederse, ¿por qué? Porque estarían irradiando a más pacientes. ¿Y cuál sería el principal inconveniente? Al excederse en la limitación, tienen que repetir la placa. Entonces, lo que se trata de hacer es siempre limitar la dosis que se le da al paciente mediante la optimización. De ahí sale un concepto que se conoce como ALARA. ¿Sí? Es un concepto razonablemente nuevo. ¿Sí? Es also low, also low, also re. Si mal no recuerdo es algo así. Razonablemente, tan bajo como razonablemente sea posible. Quiere decir que ustedes tienen que tratar de utilizar los valores más bajos de dosis, ¿no es cierto?, por esto, por la optimización, para no irradiar al paciente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el principal inconveniente? Que a esto, ¿no es cierto?, que era un viejo concepto, se le agrega un concepto económico. ¿Sí? ¿Cuál es? Que el paciente pueda pagar. O sea que todo lo que podemos nosotros llegar a conseguir, ¿no es cierto?, en aquello que es optimizar el estudio para que la persona reciba la menor cantidad de radiación posible mediante el concepto ALARA, se va a la miércoles por esto, por lo económico. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona que es pobre y no tiene acceso, tiene que hacerse una tomografía, una resonancia, y no se lo puede hacer, se tiene que hacer otro tipo de estudio de radiología convencional, se está exponiendo al doble de radiación que lo que se estaría exponiendo mediante una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque no se lo puede pagar. Ese es el concepto de ALARA respecto de lo económico, ¿sí? Tan bajo como razonablemente posible si el paciente se lo puede costear. Bastante cruel, pero bueno, así es el mundo hoy en día, donde venimos a descubrir que la salud termina siendo más un producto económico que un bien esencial para la persona. Entonces la filosofía tiene la filosofía por la cual nosotros reducimos la dosis es la justificación, el pedido, la optimización es, lo ideal sería utilizar controles automáticos de exposición, y la limitación es reducir la dosis en conseguir la mejor placa radiográfica posible y no excedernos en los valores. Pero bueno, cuando estamos aprendiendo es medio imposible. ¿Por qué? Porque cuando estamos comenzando no podemos calcular exactamente la dosis. Entonces el índice de repetición cuando uno está comenzando en un entrenamiento es más o menos, no elevado, ¿sí?, pero de cada 10 pacientes se repiten 2 o 3, un 30%. ¿Por qué? Porque el técnico está aprendiendo cómo optimizar los valores, ¿sí? Una vez que el técnico sabe cómo optimizar los valores, ¿no es cierto?, comienza el proceso en el cual, digamos, todo esto lo sabe, lo hace de memoria. Ahora, viene lo más duro para nosotros, ¿sí?
Esto es estadístico, está escrito, ¿no es cierto? Estudiado por los mismos técnicos y por los ingenieros, entonces debe ser que es cierto. Más si lo pusieron en libros y en papeles, más todavía. Entonces, esta es la cruel realidad a la cual estamos expuestos nosotros. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, acá está. Perdón. ¿Por qué se repite en la radiografía? La triste realidad a la cual nos enfrentamos todos los técnicos radiólogos. Y no solamente lo que hacen radiología convencional, tomografía, resonancia, medicina nuclear y todo lo demás. Lamentablemente para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es? Esto está, bueno, un 65, increíblemente un 65%. ¿A qué se debe? A la subexposición o sobreexposición. ¿Sí? Esto sale demasiado blanco y esto sale negro. O sea que eso nos obliga a utilizar, como le decía, tablas de referencia ¿sí? Que existen en todos los hospitalarios, son tablas de valores, se llaman tablas de valores hospitalarios, o la utilización de controles automáticos de exposición. Se llaman como el cantante, CAI, control automático de exposición. O exposímetro en algunos lugares automático. El exposímetro automático no es nada más ni nada menos que un detector de radiación, ¿sí? Al cual ustedes les fijan los valores. Está detrás de la placa, detrás del chasis radiográfico. Ese chasis radiográfico lo que no tiene es plomo para permitir que la radiación pase hasta el detector, ¿sí? Cuando el detector detectó que recibió suficiente radiación, automáticamente corta el disparo. Cosa que acá no tenemos, encima son muy sensibles. Por ahí, digamos, cuando el personal de limpieza va y limpia con lavandina o lo que sea, porque no tenemos para utilizar otro tipo de elementos de desinfectantes de polvo seco o que no generen humedad, la humedad los arruina, entonces no se utilizan. ¿Sí? Lo más normal es utilizar tablas de referencia hospitalaria. El otro, ¿no es cierto? El 15% mal posicionamiento. Muchas veces cuando uno comienza, hasta una mano la hace mal. ¿Por qué? Porque no sabe cómo colocar y centrar la zona de estudio, digamos, al equipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Aprender, reposicionar, bueno, al paciente. Disculpen. Sí o sí tienen que aprender a cómo reposicionar al paciente. Por lo general, lo ideal es llevar libros, ¿sí? El más común de todo es Mosca Bustamante, ¿sí? Tiene todas las proyecciones, ¿sí? Y le dice cómo se tiene que centrar y todo lo demás. Es un libro pequeño, ¿sí? Es como un bolsillo. El otro manual que es pequeño, el Dennis Eisenberg o el Boltranger de proyecciones radiológicas, que son como libritos bien chiquitos, ¿sí? Ese es el compañero ideal para todos los técnicos, ¿sí? Porque se olvida una... ¿Cómo está? Bueno.
El otro increíble 15%, una mala ¿Por qué una mala colocación? ¿Sí? Es para reaprender reparos anatómicos. ¿Sí? Yo no voy a tener empacho en decir que lo que a mí más me costó es hacer la columna lumbosacra de perfil. ¿Por qué? Porque tenía miedo de tocar muchas veces a las mujeres para buscar la cresta ilíaca y colocar, ¿no es cierto?, o la ilíaca para colocar el chasis como tiene que ser. O sea, ustedes tienen la ilíaca, ¿no es cierto?, y ustedes saben que tienen que colocar el chasis a 3 o 4 dedos hacia abajo y de ahí para arriba el chasis para poder ver toda la columna lumbosacra de perfil. Yo tenía miedo de apretarle porque era una persona añosa, por lo que sea, tenía miedo de apretarle o me daba vergüenza, entonces me salía demasiado alta o no me salía directamente, me salía la quinta vértebra y no me salía el sacro. ¿Sí? Cuando el médico lo que quería era ver la unión entre el sacro y la quinta vértebra, que es lo más importante, por eso se llamaba columna lumbosacra. Por eso es reaprender los reparos anatómicos. Saber cómo, si es necesario tocar al paciente para saber dónde está, porque por ahí tiene ropa y tiene alguna ropa que es voluminosa, lo que sea, y no se la saca, tienen que tocar para saber dónde comienza el paciente y qué reparo están tocando. Si no, vamos a tener que volver a repetir la placa, un 15%, mal posicionado otro 15%. Si le erramos a los valores, el peor error el error que cometemos todos, un 65%. Bueno, después está el movimiento del paciente. ¿Por qué está el movimiento del paciente? El movimiento del paciente se puede ver a varias razones. La principal, ¿sí?, dar instrucciones claras y fuertes. O sea que ustedes le tienen que decir al paciente qué es lo que tiene que hacer en tono firme y con una voz fuerte. Si ustedes no le están diciendo, pero señor, quédese quieto, no se lo dicen fuerte, tienen que decirle, señor, se queda quieto, la persona lo va a obedecer. Pero si ustedes le dicen muy condescendientemente, muy seguramente la persona se va a mover o va a pensar que usted lo está hablando y entonces se va a dar vuelta o se va a mover para ver qué es lo que ustedes quieren. Entonces las instrucciones tienen que ser claras. Ahora, ¿cuándo las instrucciones no pueden ser dadas? Cuando son pediátricos o gerontes, o sea, personas de la tercera edad. Son personas que por más que nosotros lo hablemos, ¿no es cierto?, por su poca capacidad de comprensión, porque no escuchan bien, en el caso de los pacientes añosos no escuchan bien, no ven bien, no se pueden mantener y todo lo demás, o los chicos, ¿no es cierto?, que no tienen capacidad de comprensión, no nos van a hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comenzar a reducir la dosis o el tiempo de exposición para conseguir una buena placa radiográfica. Eso es el 9%. De ahí van 95, 15, 15, 30, perdón, 65, esto es un 18, un 15, bueno, ¿sí? Y después está un 3%. Increíblemente, ese 3% es artefactos, veladuras, velado, ¿sí? No hacer, no exposición y todo lo que nos puede llegar a pasar en el cuarto oscuro. ¿Sí? Por ejemplo, los artefactos de exposición.
Sabemos que la mujer o el varón viene con un montón de cadenas, todo lo demás, y tengo que hacer un TOR. Nos olvidamos de decirle que se saquen las cadenas. ¡Pum! Un artefacto. Tiene un piercing en el abdomen, hay que hacer que se lo saque. Tiene la mano, está llena de anillos y de pulseras la mujer. Tiene que hacerse un estudio de mano, que se lo saque todo. ¿Comprenden? Esos son artefactos. El velado. El velado se puede ver a muchas cosas. No cerramos bien el chasis. Por alguna razón nos olvidamos abierta la caja dentro del cuarto oscuro cuando prendieron la luz. Abrieron el chasis antes de apagar la luz, se le vela. Otras veces pensamos que hicimos el disparo, no hicimos el disparo. Vamos, revelamos, la placa sale blanca. Ese es un 3%. Como puede ver, lo principal es aprender los valores. Después, lo segundo, saber ubicar y centrar correctamente al paciente. Lo tercero es saber y conocer todos los reparos anatómicos. Lo cuarto que tenemos que saber es ser claros, ¿no es cierto? Y dar en lenguaje coloquial todas las instrucciones que sean necesarias para que el paciente no se nos mueva y sepa qué hacer durante el estudio, ¿sí? Y bueno, y lo otro ya depende de nosotros, cómo nos desempeñamos en el cuarto oscuro. Todo eso se logra con práctica. Hasta la próxima.